Momento ahora de hablar con Marcelo de Gori, AJB, Asociación Judicial Bonaerense aquí de San Isidro. Gracias por venir a charlar, Marcelo. Un gusto, como siempre. A ver, vamos de lo más grande a lo más chico. AJB, digo, en situación provincia, digo, ¿con qué se ha encontrado este 2018? Nosotros venimos de años en donde la hemos peleado bastante. La paritaria 2017 la cerramos en septiembre del 2017, con lo cual costó cerrarla. La paritaria 2016 también, digo, costó cerrarla. Y nos imaginamos una paritaria 2018 también difícil. Difícil, digo, por lo que se está escuchando. Nosotros todavía no hemos tenido oferta. Teníamos supuestamente el cierre de la paritaria pasada, teníamos fijado los primeros días de marzo para iniciar la discusión paritaria. Todavía no la hemos empezado. Y lo que estamos viendo es lo que le ofrecen a los docentes, a los estatales. Y la verdad que está lejos de lo que uno entiende que va a ser la inflación de este año. Me parece que acá los trabajadores no estamos pidiendo mucho, digo, estamos pidiendo tratar de por lo menos paliar la inflación de este año. El problema es que el ofrecimiento que se está haciendo, por ejemplo, a los docentes, de 15% en 3 cuotas, no está hablando de la realidad de este año. Digo, No, y plantea el puntapié como bien lo marcabas vos. A ver, yo me encontraba contigo en el 2016, aquí en Hora 60, y recuerdo, y lo repasábamos esta mañana, que quizá por lo que había quedado del gobierno anterior, la paritaria siempre se acercaba al 30%, digo, o uno por lo menos planteaba eso, y contigo también lo habíamos charlado en su momento, y hoy estamos hablando de la mitad. Digo, las cosas, la inflación se ha mantenido, sin plantear, digo, defensa de lo ideológico de un gobierno o de otro, pero ha perdido el trabajador hasta la mitad de quizá el deseo, ¿no? Porque en definitiva la paritaria no deja de ser el deseo de lo que uno quiere plantear. ¿Te preocupa eso? Digo, que a medida que se avance sea cada vez más. Bueno, afuera del aire yo decía, yo creo que hasta un 10% hoy te lo tiran en la mesa. Sí, a ver, mirá, yo te digo, yo creo que ya en el 2016 nosotros perdimos unos cuantos puntos porque la inflación estuvo cercana al 45%. Nosotros la paritaria en el 2016 la cerramos en el 36%. Cuando la cerramos pensamos que era una buena paritaria, porque 36 en ese momento parecía una buena paritaria, pero bueno, después la inflación fin de año 2016 empezó a levantar y entendíamos que, bueno, cerró por más. En el 2017, cuando cerramos la paritaria, recuperamos algunos puntos del 2016. Y no fue tan grave la pérdida en el 2017. Ahora, la verdad que todos los indicadores que uno tiene, digo, como trabajador, son en referencia a lo que marca el INDEC como inflación. Y la verdad que hoy ya te podría decir que eso es bastante cuestionable, digo el INDEC, porque la queja de que el INDEC anterior era mentiroso, la verdad que nosotros trabajadores nunca sacamos paritarias en relación al INDEC durante los años anteriores. Siempre era respecto de mediciones que hacíamos los trabajadores. Por eso cerramos cerca del 30%, porque la inflación era el 22-23 según INDEC, y nosotros estábamos en 30, 31, 32, como veníamos hablando. En este caso nosotros entendemos que, por ejemplo, los valores de gas y de luz que se usan para valorar INDEC están subvaluados, lejos. Sí. Se está hablando de 100 pesos por luz y 100 y pico de gas, entonces ningún domicilio está hoy en esa realidad. Entonces la verdad que, y por ejemplo, el último aumento de transporte tampoco impactó porque la forma de calcularlo es otra. Entonces, la verdad que cuesta creer igual, pero en el índice ese, pero igual, tomando ese índice, el 15% está muy por debajo de lo que todos pronostican, digo, estamos en un 4,6, sí, 4,4, digo, en 2 meses. No, está claro que va a quedar lejos. A ver, te pregunto, quizás saliendo un poco de lo que tiene que ver con el acuerdo paritario y lo numérico, a mí me da la sensación que el gobierno, si uno repasa, fue planteando discusiones sobre ciertos sectores, digo, del Estado o de distintos actores de la vida de un país, digo, los estatales, los docentes. En algún momento se deslizó también reparar sobre el rol de los judiciales. ¿Eso se ha calmado? Digo, ¿ya ha pasado lo peor? ¿Sigue estando esta especie de hostigamiento? ¿Cómo se vive hoy? No, mirá, a ver, yo creo que desde hace tiempo la justicia, digo, si vos hablas con la sociedad te va a decir la justicia no funciona, o tarda un juicio mucho, en el tema penal a veces no se investiga bien, juicio laboral tenés 2 o 3 años para cobrarlos, entonces dicen la justicia no funciona. El problema es que sistemáticamente no se le aportan recursos a la justicia para que la justicia funcione bien. Y no estoy hablando de recursos muy importantes. El recurso hoy más importante en la justicia sigue siendo el trabajador.
y acá no te hablo ni de aumento de sueldo, tenemos los juzgados laborales, para ponerte un ejemplo, de San Isidro, son los juzgados laborales de la provincia que más juicios tienen. Y sin embargo, la mayoría de los juzgados, por una decisión de la Corte, en la reposición de cargos no le reponen los cargos de los compañeros que se van, se jubilan, renuncian. Y justamente como son los juzgados que más trabajo tienen y que más hace, digo, el trabajador más esfuerzo tiene que poner, y estoy hablando más allá de las 6 horas, digo, renuncian los compañeros porque consiguen un mismo sueldo en otro lado por menos trabajo. Y si la Corte no se los repone, esos juzgados cada vez tienen más trabajo. Digo, hoy tenemos juzgados en San Isidro con 4 personas menos funcionando. Y no te estoy hablando que las plantas de los juzgados laborales son 50 personas. Una planta de un juzgado laboral están 13, 14 personas empleados. Sobre 13 faltan 4. Exacto. Bueno, el funcionamiento obviamente que va a estar afectado de Obviamente. entrada. Entonces, vos decís, bueno, pero ¿por qué no le interesa a la misma cabeza del Poder Judicial reponer eso? Bueno, porque hay como en distintos sectores de la provincia hay una subejecución del presupuesto, en la justicia también. Después es muy fácil pegarnos y decir, bueno, la justicia no funciona, los trabajadores judiciales no hacen, pero si vos sistemáticamente no le das recursos a la justicia, de ningún tipo, digo, ni informático, a veces nos falta papel en los tribunales, empleados, capacitación, un montón de cosas, digo, lugares dignos, casas, que no se caiga el techo, que haya agua, que no se corte la luz. Bueno, es muy difícil trabajar, entonces seguramente no va a salir lo mejor de ahí. ¿Y cómo se trabaja para revertir eso? A ver, a mí me han pasado situaciones, voy a una fiscalía y me acuerdo patente y lo he contado, que no me podía atender porque no tenía luz. Entonces digo, obviamente que no se puede avanzar. Y lo mío quizá no era tan urgente, pero al lado mío sí tenía situaciones de extrema urgencia. Y por ahí a la hora llegaba alguien también con una gravedad importante. Digo, ¿desde qué lugar se trabaja o se plantea el trabajo para ser constructivo, para que se escuche el reclamo y para que no se vuelva esto de trabajan 6 horas y ganan un buen sueldo? Sí, mira, bueno, lo del buen sueldo... Bueno, digo, pero viste que está un poco también en el ambiente. No, yo creo que ha quedado de lado. Capaz que en algún momento el trabajador judicial tiene un buen sueldo, yo creo que hemos ido perdiendo, digo, esa relación de lo que se entendía por un buen sueldo. Hoy un ingresante al Poder Judicial está en 16.000 pesos promedio y la mayoría son abogados. Entonces, no es que estamos teniendo un buen sueldo, son estudiantes avanzados de abogacía, en ese sentido. Y la verdad que hoy uno entiende que una familia con 16.000 pesos no existe. No existe. Entonces, por eso digo, lo del buen sueldo me parece que estamos hablando de otra época del Poder Judicial. A ver, se ha planteado durante mucho tiempo esto. Sí. Y se sigue diciendo, pero no estamos en esa situación hoy. Y por otro lado, la verdad que nosotros como sindicato, y siempre lo decimos, el negocio del sindicato no está o de nuestro sindicato no está en quejarnos de todo, ni en parar la justicia y que no funcione. A nosotros lo que nos conviene es que la justicia funcione bien y cuando hay un problema intervenir como sindicato y que siga funcionando bien. El problema es que, bueno, es este. Si no hay luz, nosotros como sindicato, obviamente lo primero es que haya luz, pero después empezar a ver cuál es el problema que no hay luz. Seguramente no es que hay un corte general de afuera, sino que ese lugar no tiene un mantenimiento adecuado, no fue pensado como un lugar para una sede del Poder Judicial, seguramente es una casa alquilada o comprada que se fue renovando con poco dinero, y ahí se trata de que funcione una dependencia judicial. Entonces, los proyectos nuestros tienen que ver con cómo construimos o una ciudad judicial, o un polo judicial, o un lugar donde haya varios juzgados, porque eso tiene que ver con muchas cosas, con recursos económicos, cómo se ponen para la construcción, pero también con recursos humanos, en donde no tenés un pibe dando vueltas por todo San Isidro, llevando expedientes. Digo, hoy en San Isidro, si vos ingresaste un expediente en la receptoría que está en el centro de San Isidro y tenés que ir después a un juego de familia, tenés que caminar o 12, 13 cuadras hasta el familia 1 o familia 2, o tenés que ir hasta Bécar. Y los compañeros, los trabajadores judiciales también hacen ese recorrido. Bueno, pero ¿cómo se cambia eso? Porque, a ver, yo pienso, y por ahí si estoy errado vos me frenás. Creo que lo que más he visto que se anunció respecto a los tribunales en San Isidro es el traslado de lo penal a enfrente del Soleil, ¿no? Sí. Entonces digo, creo que cada 2 años se anuncia y nunca se da el paso, pero no importa, lo dejamos de lado. Digo, eso a priori puede estar interesante, que se unifique todo allá. Digo, ese es el camino, es esa la solución y hay que tangibilizarlo pensando penal por un lado, familia por otro lado, que quede lo civil en otra situación. Mirá, yo creo que lo primero es un proyecto para la justicia bonaerense, en donde nos podamos sentar a discutir. Nosotros que conocemos San Isidro podemos hablar de San Isidro,
pero tiene que haber un proyecto, no podemos tener todo el fuero de familia, no sé, hay 6 juzgados en San Isidro, 2 están en un lugar y los otros 4 están a 20 cuadras, 25 cuadras. Eso no se puede, pero no se puede porque también hay un montón de dependencias, defensorías, civiles que trabajan con los juzgados de familia, con un montón de cosas que están desperdigadas. Evidentemente no hay un proyecto, va habiendo parches para la justicia. Y después se abre, te digo, no sé, un juzgado laboral en Pilar, que tiene el parque más grande industrial de Sudamérica, está en Pilar por la cantidad de empresas que tiene, y se abre uno solo. Entonces decís, bueno, esto va a saturarse rápidamente. Todos saben que va a saturarse rápidamente. Y pasan 4 o 5 años y sigue uno solo. Entonces vos decís, mirá, es el juzgado laboral que más causas tiene en la provincia de Buenos Aires. Y sigue uno solo. Entonces ese juzgado no va a andar bien. Los empleados le pueden poner el hombro, Sin duda. pueden... Pero es un ejemplo de toda la justicia en realidad, lo penal, lo civil, lo laboral. Está saturado. Hoy todo lo que tiene que ver con el fuero civil, juzgados civiles y comerciales, juzgados de familia y juzgados laborales, están saturados. Y sin embargo, no se ve una inversión, digo, en recursos, pero no digo solo recursos económicos para la construcción, digo, en recursos humanos o en pensar cómo solucionamos el problema. Evidentemente, la cabeza del Poder Judicial, que es la Corte, no lo busca. Digo, va emparchando. Y lamentablemente, si no hay, digo, un plan, ahí nosotros como trabajadores, obviamente tenemos muchas cosas para decir, pero si no hay un plan para sentarse a discutir, evidentemente no va a funcionar. Bueno, lo que me interesa de esto es que tocaste, 3 áreas puntuales, y la materia penal es la que se confirma todos los años que se traslada, y quizás la que menos necesidad tiene, por escuchándote a vos, ¿no? Digo, No, es que la sería materia interesante penal, eso mismo, pero en familia de pronto. bueno, es que la materia penal es como la que más repercusión tiene en los medios de comunicación. Entonces, normalmente muchos de los recursos que pone el Poder Judicial se ponen en penal. Si bien hay problemas, esto que vos decís, la ciudad judicial, bueno, nosotros se habla todo el tiempo de la construcción de una ciudad judicial. ¿Eso cómo está? Digo, te hago un paréntesis. ¿Va a estar encaminado? Nosotros queremos, hoy lo único que te puedo decir es que hace unos meses la Corte tomó posesión del terreno de Boulogne, que está enfrente del Soleil. Nada más. Nada más. Después hay que hacerlo todo a cero, no hay... No, tiene que haber un proyecto. Nosotros planteamos, bueno, si hay un proyecto de trasladar algunas dependencias penales, o todas las dependencias penales, o todo el Poder Judicial para allá, queremos sentarnos a discutirlo. Lo que sí no puede ser es que trasladen 2 dependencias penales y que con eso se termine el plan. No, yo digo, yo el terreno lo vi hasta un render de lo que iban a hacer. Me parece que es un campo, o sea, hay que construir todo de cero, lleva tiempo, digo, estamos hablando de algo que todos celebran el anuncio, digo, está bueno, me parece que es positivo, pero lo veo muy verde. Mirá, a ver, nosotros lo vemos positivo si ahí se construye una ciudad judicial. Si se construye una ciudad judicial... Estás pidiendo algo de máxima, digo. No, ¿sabes lo que pasa? O lo ves factible, digo. Yo no sé si lo veo factible. Yo lo que veo hoy es que hay una decisión política, o que hay mucha presión política de la Intendencia y una idea política de sacar los juzgados penales del centro de San Isidro. Y hay juzgados que son más prioritarios porque son los que traen más detenidos. Claro, entonces, lo que nosotros tenemos miedo es que el proyecto sea sacar 3, 4, 5 juzgados o 7 juzgados que son los que traen los detenidos y que generan problemas o conflictos en el centro de San Isidro y nunca se haga la ciudad judicial o trasladar todo lo penal. Entonces, por eso te digo, si hubiera un proyecto de ciudad judicial sería interesante porque eso cambia toda la fisonomía del barrio. Cambia el transporte, cambia la seguridad, cambia todo. Ahora, si vos me decís, che, traslademos los 2 juzgados o los 4 juzgados que más nos molestan de San Isidro allá y listo, eso es un problema para todos. Para los juzgados, para la seguridad del lugar, para los trabajadores. Es un problema, porque te cambia tu eje. Vos organizás, los trabajadores tenemos organizada nuestra vida, los que trabajamos en San Isidro, el que trabaja en Tigre. Si vos lo trasladás a Boulogne, estamos a 10 kilómetros. Le cambiás la vida. Está claro. Le cambiás la vida a esa persona. A ese trabajador le cambiás la vida, por cómo se tiene que trasladar. Ahora, si el traslado es una ciudad judicial, como se hizo en Lomas, en un momento, que al lado de lo que era el Camino Negro se trasladó la ciudad judicial de Lomas, eso es interesante, porque cambió todos los alrededores. En este caso, todavía no hay proyecto. Cuando esté el proyecto, nosotros queremos sentar a discutir eso, pero todavía son como anuncios. No, a ver, y te escucho, o por lo menos reflexiono mientras te escuchaba, es pura y exclusivamente para sacar al chorro, y lo voy a decir desde el lugar despectivo. Sé que obviamente vos tenés una institucionalidad que preservar, yo lo puedo decir como ciudadano, escuchándote es claro que o es más factible que se hagan 3, 4 casillas rápido y que se trasladen ahí los juzgados para que los chorros no lleguen hasta el centro de San Isidro. Bueno, a ver, hay un problema
hay un problema que tiene que la justicia, esto de lo que es parche, que lo que hizo fue, en vez de, el único edificio que está preparado para lo penal es el edificio central. Porque tiene una alcaldía, tiene ascensores por atrás para que suban los detenidos y no se encuentren con las víctimas, con los familiares. Bueno, ese es el único edificio. Pero en vez de sacar de ese edificio otro tipo de dependencias y dejar los penales ahí adentro, durante años se encargaron de sacar dependencias penales y juzgados penales hacia afuera. Entonces hoy son los edificios que tenés el camión de traslado de detenidos en la puerta, la familia de los detenidos, cuando tenés un juicio oral, tenés a los testigos, la víctima, el detenido, la familia, todo en la calle, porque no están preparados para alojar a esas personas. Entonces, imagínate que puede ser antes de un juicio, todas esas personas juntas en la vereda. No, a ver, coincido plenamente y por eso agradezco la explicación detenida, porque me parece que es importante representarlo. Algunas cositas más. Este año menos paros, ¿no? Hubo, digo, en lo que va, porque todavía no tuvo llamado ni nada. La verdad que un poco también uno tiene que ver su estrategia, digo, en esto respecto de cómo da la lucha, porque tampoco tiene sentido iniciar paros rápidamente si después vamos a tener una paritaria para cerrarla en septiembre. Entonces, uno va replanteando su estrategia. Obviamente que nosotros ya queremos empezar a discutir paritarias, ya queremos tener un aumento de sueldo, pero bueno, uno también evalúa cómo va construyendo esas medidas de fuerza para también después poder mantener estas medidas en el largo plazo. Es por eso, hoy, estos días estaremos evaluando cómo vamos a arrancar, pero una cosita que me parece que es importante. Hoy la discusión está sobre la cláusula gatillo, no tanto sobre el porcentaje. Porque el porcentaje me parece que todos podemos coincidir en que la inflación puede estar entre el 20, el 25, y capaz que nos quedamos cortos porque no sabemos a fin de año cómo va a ser, pero nadie está pidiendo el 40, el 30. Lo que sí estamos pidiendo es la aplicación de una cláusula gatillo. En vez de los docentes, nosotros, los estatales, ¿por qué? Y una cláusula gatillo de determinada manera, con una revisión trimestral o cuatrimestral, porque es la única forma de no perder poder adquisitivo. Y en ese sentido, me parece que más allá de la base que uno ponga, lo importante está ahí. Por eso el gobierno no la quiere dar. El gobierno está muy duro con la cláusula de gatillo porque sabe que la inflación va a ser más alta. Entonces no la quiere dar y quiere imponer un 15%. Digo, ahí vamos a perder. Pero bueno, si no temen, digo, que pase algo, a ver, a mí me da la situación desde dos lugares. Primero, bueno, la peligrosidad que marcabas vos, digo, los expedientes, el papel, digo, por más que ahora se quiera trabajar sobre lo electrónico. Y lo otro, y lo digo honestamente y constructivamente, yo creo que el trabajador judicial debe ser uno de los personajes o de los trabajadores que mayor índice de depresión puede llegar a tener, porque el lugar donde trabaja es horrible. Digo, no, lo digo fuera de broma, como algo anecdótico. Los elementos que tiene son, a ver, yo creo que si vi 3 computadoras con monitor, un LCD es un milagro. Digo, ¿y cómo trabajar también en base a eso, digo, para representar al trabajador? Porque yo, a ver, acá, bueno, no tengo la suerte de tener que exigirlo, pero una computadora que funcione, me imagino que es el anhelo, por ejemplo, del trabajador, o estar cómodo, digo, ni eso le veo yo al trabajador judicial hoy. Te digo, depende mucho el lugar físico donde estás. Bien. Los tribunales de San Isidro, lamentablemente, pasa esto que estamos abarrotados. Si bien ha mejorado la parte informática en los últimos años, ha habido inversiones en pantallas de No, yo lo decía, LCD. Hoy la mayoría son LCD, pero por ejemplo, se han hecho un sistema de presentaciones escritos electrónicos y de notificaciones electrónicas. Eso implica que el abogado no tiene que ir o no puede ir a dejar la cédula, a dejar un escrito, sino presentarlo electrónicamente, desde su casa. Eso implicó un montón de impresiones para los juzgados porque tienen que imprimir, es decir, en vez de directamente hacer un expediente digital, entonces, mirá qué buen cuando dato. llega al juzgado hay que imprimirlo. Entonces, hoy el mayor problema con la parte de informática lo tenemos con las impresoras. Porque Mirá. no hay buenas impresoras para imprimir todos los papeles que mandan. Y a veces no tenemos el papel necesario ni el toner para imprimir todos los escritos que mandan los abogados. Locura. Entonces cuando te dicen, bueno, pero la justicia tarda. Y bueno, pero mira, si yo tengo una impresora sola para el juzgado, mirá lo que nos pasó en una feria. El sistema se implementó antes de una feria judicial o poquito de una feria judicial. Claro, en agosto creo que arrancó, En agosto arrancó. El primer día, después de la feria judicial de agosto, había 2.000 escritos en los juzgados laborales. Si vos tenés una sola impresora, y si el promedio para imprimir un escrito es 1 minuto por escrito, en un día de 6 horas podés imprimir 360 escritos. Pero vos tenés la obligación de imprimirlos, recibirlos todos y contestarlos en un plazo. No podíamos cumplir con el plazo porque había un problema de hardware, es decir, de tener una sola impresora y se rompía esa impresora y se queda sin toner. Entonces, la verdad que pero por eso, a ver, yo me pongo en el lugar me llega eso y yo renuncio ahí enseguida.
pero porque, a ver, es frustrante digo, desde la situación bueno, yo creo que el trabajador judicial trata de arreglárselas y trata de brindar con lo que tiene el mejor servicio de justicia. Ahora, sí, si vos me decís, ¿cómo hacemos para que un expediente judicial en un laboral termine en 6 meses? Yo te diría fácil. Si ponemos el doble de empleados en un lugar preparado para trabajar y con los recursos informáticos, de papel, necesarios, ya está. Pasa eso. Vamos a hacer una buena justicia en la provincia de Buenos Aires. El problema es que no hay una decisión política para que pase eso. Y siempre queda la justicia como que la justicia es la mala de la película, o no sirve, no funciona. Bueno, si no hay, vos para que las cosas, un auto funcione, lo tenés que mantener, ¿no? Si no lo mantenés, seguramente va a dejar y vas a putear todos los días porque el auto no funciona. Bueno, pasa lo mismo con la justicia. Hay una decisión política de que la justicia en la provincia de Buenos Aires no funciona. Marcelo, agradecerte que haya venido a conversar. La verdad que sobre todo en el último tramo quedé azorado, digo, por lo numérico, porque es muy gráfico, y yo confieso, soy de los que muchas veces plantea que la justicia es lenta, pero bueno, a ver, uno reconoce quizá en el desconocimiento esta situación, y me parece que lo más gráfico de todo es lo que acabas de contar. Implementamos el sistema electrónico, ahora nunca se les preguntó si tenían la capacidad operativa los trabajadores de afrontar eso. Vaya desafío lo que hay por delante, ¿no? Sí, yo creo que por eso te digo, me parece que es, cuando uno dice es a propósito, digo, está diseñado, después le echamos la culpa a la justicia. Cuando algo no funciona, le echamos la culpa a la justicia, pero cuando hay que hacer una inversión para que la justicia funcione bien, no la hacemos. Entonces, mucho para cambiar. Difícil. Agradecerte realmente. Un gusto.